1918, Japón, la muñeca Okiku, el fenómeno que el templo Mannenji documenta, con cabello creciendo por 100 años. En el corazón de la prefectura de Hokkaido, en la ciudad de Ibamizawa, se alza el templo budista Mannenji, una estructura tradicional dedicada a la secta Jodo del budismo japonés que ha existido durante décadas. Los registros oficiales del templo, meticulosamente preservados en sus archivos, documentan que esta institución religiosa se convirtió en el custodio de uno de los objetos más enigmáticos en la historia paranormal moderna, una muñeca tradicional japonesa conocida como Okiku, cuyo cabello humano ha crecido inexplicablemente durante más de un siglo. Los archivos del templo Mannenji establecen que el fenómeno de la muñeca Okiku se dio a conocer públicamente por primera vez en 1970, cuando el periódico Hokkaido Newspaper publicó un artículo detallado sobre el caso, introduciendo al público japonés a una historia que desafiaría toda comprensión científica convencional. Según los registros oficiales mantenidos por los monjes del templo, la muñeca había llegado bajo su custodia décadas antes, pero fue solo cuando los medios de comunicación comenzaron a investigar el fenómeno que la historia se extendió más allá de los límites locales. La muñeca en sí misma representa un ejemplo excepcional de la artesanía tradicional japonesa de principios del siglo XX. Los documentos del templo la describen como una figura ichimatsu, un tipo de muñeca tradicional japonesa hecha de madera y porcelana, conocida por sus expresiones realistas y su vestimenta elaborada. Con una altura de aproximadamente 40 centímetros, la muñeca está vestida con un kimono tradicional de colores púrpura y rosa, y presenta características faciales delicadas con ojos oscuros de cristal que le otorgan una apariencia inquietantemente realista. Sin embargo, lo que distingue a la muñeca Okiku de cualquier otra artesanía tradicional es su característica más extraordinaria y científicamente inexplicable, su cabello humano, que según los registros oficiales del templo, continúa creciendo de manera constante y medible desde que llegó bajo su custodia. Los monjes del templo Mannenji han documentado meticulosamente este fenómeno durante décadas, estableciendo un protocolo de observación y mantenimiento que incluye mediciones regulares y cortes periódicos del cabello. Los registros del templo indican que cuando la muñeca llegó originalmente bajo su custodia, el cabello había sido cortado en el estilo tradicional o kappa, un corte característico de las muñecas japonesas de esa época que llegaba aproximadamente hasta la altura de los hombros. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cabello comenzó a crecer de manera gradual pero constante, alcanzando eventualmente una longitud de 25 centímetros, extendiéndose hasta las rodillas de la figura. Este crecimiento del cabello no es un fenómeno esporádico o inconsistente, sino un proceso continuo que ha sido observado y documentado por múltiples generaciones de monjes custodios. Los archivos del templo contienen registros detallados de las mediciones realizadas a lo largo de los años, mostrando un patrón de crecimiento que, aunque lento, es medible y consistente. Para mantener la apariencia de la muñeca y facilitar su cuidado, los monjes han establecido la tradición de cortar el cabello una vez al año como parte de un servicio religioso especial. La autenticidad de este fenómeno ha sido verificada por múltiples fuentes independientes a lo largo de las décadas. Los análisis científicos realizados en muestras del cabello cortado han confirmado que se trata de cabello humano real, con todas las características biológicas típicas del cabello de un niño pequeño. Estos resultados han sido documentados en diversas publicaciones y han añadido credibilidad científica a las afirmaciones del templo, aunque ningún investigador ha logrado explicar el mecanismo por el cual este crecimiento es posible. El templo Mannenji ha adoptado una postura de respeto reverencial hacia la muñeca y el fenómeno que representa. Los monjes la mantienen en una vitrina de exhibición especial dentro de una de las salas del templo, donde puede ser observada por visitantes pero permanece protegida de manipulaciones que podrían dañar su integridad. Esta ubicación no solo preserva la muñeca como un objeto de interés histórico y paranormal, sino que también la trata como una reliquia sagrada que merece cuidado y respeto espiritual. La política del templo respecto a la muñeca incluye restricciones específicas diseñadas para proteger tanto el objeto como la experiencia espiritual de los visitantes. Una de las reglas más estrictamente aplicadas es la prohibición absoluta de fotografiar la muñeca. Según las declaraciones oficiales de los monjes custodios, esta restricción se debe a la creencia de que la muñeca no le gusta ser fotografiada, y que los intentos de capturar su imagen a menudo resultan en fotografías defectuosas o en la aparición de elementos inesperados en las imágenes. Esta política de no fotografía ha contribuido a mantener un aura de misterio alrededor de la muñeca,
pero también ha servido para preservar la solemnidad del espacio sagrado y evitar que el templo se convierta simplemente en una atracción turística sensacionalista. Los monjes han equilibrado cuidadosamente la accesibilidad pública del fenómeno con la necesidad de mantener el respeto apropiado hacia lo que consideran una manifestación genuina de fuerzas que trascienden la comprensión ordinaria. A lo largo de los años, la muñeca Okiku ha atraído la atención de investigadores, científicos, periodistas y curiosos de todo el mundo. Los registros del templo documentan que miles de visitantes llegan anualmente a Ibamisaba específicamente para presenciar el fenómeno con sus propios ojos. Estos visitantes incluyen tanto escépticos que buscan desacreditar las afirmaciones del templo como creyentes que ven en la muñeca una evidencia de la existencia de fuerzas sobrenaturales. La respuesta de la comunidad científica al fenómeno ha sido mixta, pero generalmente caracterizada por la cautela y el reconocimiento de que, independientemente de las explicaciones propuestas, algo genuinamente inusual está ocurriendo en el templo Mannenji. Algunos investigadores han propuesto teorías basadas en las técnicas tradicionales de fabricación de muñecas, sugiriendo que el aparente crecimiento podría ser resultado de la descomposición gradual de los adhesivos utilizados para fijar el cabello, permitiendo que mechones previamente doblados se extiendan gradualmente. Sin embargo, estas explicaciones técnicas enfrentan el problema de que no pueden explicar completamente la consistencia del fenómeno, la naturaleza medible del crecimiento, o el hecho de que el cabello continúa mostrando características de cabello vivo según los análisis científicos. Además, muchas de estas teorías no abordan los aspectos más sutiles del fenómeno que han sido reportados por observadores durante décadas. El impacto cultural del caso de la muñeca Okiku ha trascendido las fronteras de Japón, convirtiéndose en uno de los fenómenos paranormales asiáticos más conocidos internacionalmente. La historia ha sido documentada en numerosas publicaciones, programas de televisión y estudios académicos, estableciendo a la muñeca como un punto de referencia en el estudio de objetos anómalos y fenómenos inexplicables. Para el templo Mannenji, la custodia de la muñeca Okiku representa tanto una responsabilidad como un privilegio. Los monjes han mantenido durante décadas un compromiso firme con la preservación y documentación del fenómeno, reconociendo que son los guardianes de algo que podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión de la realidad física y espiritual. La presencia continua de la muñeca en el templo ha transformado gradualmente la institución en un lugar de peregrinación no solo para budistas practicantes, sino para cualquier persona interesada en explorar los límites de lo conocido y lo explicable. Esta convergencia de lo espiritual y lo paranormal ha creado una atmósfera única en el templo, donde la práctica religiosa tradicional coexiste con la investigación de fenómenos que desafían las categorías convencionales de comprensión. Los registros más recientes del templo indican que el fenómeno continúa manifestándose sin signos de disminución o cambio significativo. El cabello de la muñeca sigue creciendo, los cortes anuales continúan siendo necesarios, y los visitantes siguen llegando para presenciar lo que muchos consideran una de las manifestaciones paranormales más auténticas y bien documentadas del mundo moderno. En una época de avances científicos extraordinarios y escepticismo creciente hacia los fenómenos inexplicables, la muñeca Okiku permanece como un recordatorio persistente de que la realidad podría ser considerablemente más extraña y compleja de lo que nuestras teorías actuales pueden abarcar completamente. Los registros oficiales mantenidos por el templo Mannenji revelan que la historia detrás de la muñeca Okiku, tal como ha sido documentada y verificada por el templo desde 1970, comienza durante la era Taiso, específicamente en el verano de 1918. Según los testimonios archivados del templo, que fueron recopilados de residentes locales y fuentes históricas cuando el fenómeno ganó atención nacional por primera vez, la muñeca fue originalmente adquirida durante la exposición Taiso celebrada en Sapporo durante agosto de aquel año transformador. La exposición Taiso representó uno de los eventos culturales y comerciales más significativos en la historia moderna de Hokkaido. Los registros históricos de los archivos municipales de Sapporo documentan que la exposición atrajo a miles de visitantes de todo Japón, presentando exhibiciones marítimas, demostraciones tecnológicas y extensas áreas comerciales donde artesanos de todo el imperio mostraban sus mejores obras de artesanía tradicional. Entre estos vendedores estaban especialistas en muñecas tradicionales japonesas, cuyos puestos exhibían algunos de los ejemplos más exquisitos de artesanía Ichimatsu y Ninjo disponibles durante esa era. Fue en esta exposición, según el relato oficial preservado en los archivos del templo, que un joven de 17 años llamado Eikichi Suzuki realizó una compra que eventualmente conduciría a uno de los fenómenos paranormales más exhaustivamente documentados de la historia moderna.
Los registros del templo indican que Eikichi había viajado a Sapporo desde otro lugar de Hokkaido específicamente para asistir a la exposición, y que su motivación principal era encontrar un regalo especial para su hermana de 3 años, Kikuko, quien no pudo hacer el viaje debido a su salud delicada. La muñeca específica que captó la atención de Eikichi fue, según los relatos documentados, un ejemplo excepcional de la artesanía tradicional japonesa. Los registros del templo la describen midiendo aproximadamente 40 centímetros de altura, con una cabeza de porcelana que presentaba características faciales notablemente realistas y ojos de cristal oscuro. La muñeca estaba vestida con un kimono meticulosamente confeccionado y, más notablemente, presentaba cabello humano peinado en el corte tradicional o capa, con mechones negros que llegaban precisamente hasta la altura de los hombros. El uso de cabello humano real en la construcción de muñecas era una práctica común entre los artesanos japoneses de alta calidad de principios del siglo XX. La documentación histórica de las técnicas tradicionales de fabricación de muñecas revela que los artesanos típicamente obtenían cabello humano a través de donaciones religiosas, donde individuos ofrecían su cabello como parte de ceremonias espirituales. El cabello era entonces cuidadosamente preparado usando una técnica específica donde cada mechón se doblaba por la mitad y se aseguraba al cuero cabelludo de la muñeca en el punto del doblez, creando una apariencia natural que se consideraba el pináculo del logro artístico en la artesanía de muñecas. Cuando Eikichi regresó a casa y presentó la muñeca a su hermana Kikuko, los registros del templo documentan que la reacción de la niña fue inmediata y profunda. Según testimonios familiares que fueron posteriormente recopilados por investigadores del templo, Kikuko formó un apego instantáneo y notablemente profundo con la muñeca, tratándola no simplemente como un juguete sino como una compañera constante. La intensidad de este vínculo fue tal que Kikuko decidió nombrar la muñeca como ella misma, llamándola Okiku, lo que demostró el nivel de identificación que sentía con su nueva posesión. Los meses siguientes a la llegada de la muñeca al hogar transcurrieron pacíficamente, con Kikuko y su muñeca convirtiéndose en compañeras inseparables. Los relatos familiares preservados en los archivos del templo describen rutinas diarias donde Kikuko participaba en conversaciones elaboradas con la muñeca, cuidaba su apariencia con atención meticulosa, y la incluía en cada aspecto de sus actividades diarias. El apego de la niña a la muñeca era tan completo que se volvía visiblemente angustiada si se separaba de ella incluso por periodos breves. Durante el duro invierno de 1918 a 1919, Hokkaido experimentó condiciones climáticas particularmente severas que contribuyeron a brotes generalizados de enfermedades respiratorias en toda la región. Estas condiciones fueron exacerbadas por la pandemia de influenza global en curso que había alcanzado incluso las áreas más remotas de Japón, afectando particularmente a poblaciones vulnerables incluyendo niños pequeños y ancianos. Fue durante este periodo difícil que la salud de Kikuko comenzó a deteriorarse progresivamente. Los registros del templo, basados en testimonios familiares recopilados décadas después, indican que la niña inicialmente mostró síntomas consistentes con un resfriado común, tos persistente, fiebre leve y fatiga inusual que requería periodos de descanso aumentados. Sin embargo, incluso durante su enfermedad, el apego de Kikuko a la muñeca permaneció inquebrantable, y continuó manteniéndola cerca como si obtuviera consuelo y fuerza de su presencia. A medida que el invierno progresó y las condiciones climáticas empeoraron, la condición de Kikuko se volvió cada vez más seria. Lo que había comenzado como síntomas respiratorios menores se desarrolló en una enfermedad más severa, posiblemente relacionada con la pandemia de influenza española que estaba cobrando vidas por todo el mundo durante esos años. Los archivos del templo señalan que a pesar de los esfuerzos de la familia para cuidar a la niña, su condición continuó deteriorándose a lo largo del mes de enero de 1919. La tragedia que se abatió sobre la familia ocurrió, según los registros oficiales del templo, a finales de enero de 1919, cuando Kikuko sucumbió a su enfermedad después de semanas de declive gradual. La documentación del templo indica que su muerte llegó súbitamente después de días de lucha contra la fiebre y complicaciones respiratorias, un destino que era desafortunadamente demasiado común para los niños durante esa era de recursos médicos limitados y condiciones pandémicas. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Kikuko siguieron las costumbres tradicionales japonesas para honrar a los miembros de la familia fallecidos. Según los registros del templo, la intención inicial de la familia era incluir la muñeca entre las posesiones personales que acompañarían a Kikuko en su entierro, siguiendo la práctica consuetudinaria de enterrar objetos queridos con niños fallecidos. Sin embargo, en su dolor abrumador y la confusión que a menudo acompaña tales pérdidas trágicas,
la familia inadvertidamente pasó por alto incluir la muñeca en los preparativos del entierro. En su lugar, la muñeca fue colocada en el altar budista familiar junto con la tableta memorial de Kikuko y otros artículos conmemorando su breve vida. Esta colocación no fue inicialmente concebida como un arreglo permanente, sino que representaba el deseo de la familia de mantener alguna conexión con su hija perdida a través de su posesión más querida. El altar se convirtió en un foco para oraciones diarias y rituales de recordación, con la muñeca sirviendo como un enlace tangible con la niña que la había amado tan completamente. Fue durante las semanas siguientes al funeral de Kikuko que la familia comenzó a notar las primeras señales sutiles de lo que eventualmente se convertiría en uno de los fenómenos paranormales más exhaustivamente documentados de la historia moderna. Según los testimonios preservados en los archivos del templo, aproximadamente un mes después de la muerte de la niña, los miembros de la familia observaron que el cabello de la muñeca parecía haber crecido ligeramente más allá de su corte original a la altura de los hombros. Inicialmente, la familia atribuyó esta observación a su imaginación, razonando que el dolor podría estar afectando su percepción de objetos familiares. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, el aparente cambio en la longitud del cabello de la muñeca se volvió cada vez más difícil de descartar como simple pensamiento deseoso o distorsión emocional. El crecimiento era gradual pero medible, y múltiples miembros de la familia confirmaron independientemente que la apariencia de la muñeca estaba efectivamente cambiando en formas que desafiaban la explicación lógica. En lugar de sentirse asustados por este desarrollo, la familia interpretó el aparente crecimiento del cabello como evidencia de que el espíritu de Kikuko había tomado residencia dentro de su muñeca querida. Esta interpretación se alineaba con las creencias tradicionales japonesas sobre la conexión entre objetos y los espíritus de sus propietarios, particularmente en casos donde el apego emocional había sido extremadamente fuerte durante la vida. La familia comenzó a ver la muñeca no simplemente como un recuerdo de su hija perdida, sino como un recipiente a través del cual su espíritu continuaba existiendo e interactuando con el mundo físico. A medida que el aparente crecimiento del cabello continuó a lo largo de 1919, la familia estableció rituales para cuidar lo que ahora consideraban una manifestación espiritual de su hija. Estas rutinas de cuidado incluían observaciones regulares de la condición de la muñeca, limpieza suave de su ropa y características, y más significativamente, recortes periódicos del cabello que continuaba creciendo a un ritmo lento pero consistente. Los registros del templo indican que la palabra del fenómeno inusual gradualmente se extendió por toda la comunidad local, ya que amigos y vecinos de la familia fueron invitados a observar la muñeca y presenciar por sí mismos el aparente crecimiento del cabello. Estos primeros testigos, cuyos testimonios fueron posteriormente documentados por investigadores del templo, confirmaron uniformemente que algo extraordinario estaba efectivamente ocurriendo con la muñeca, aunque ninguno pudo ofrecer explicaciones racionales para el fenómeno que observaron. Durante este periodo, la familia mantuvo observaciones detalladas de la condición de la muñeca, notando no solo el crecimiento continuo del cabello sino también cambios sutiles en su apariencia general. Algunos miembros de la familia reportaron que la expresión de la muñeca parecía cambiar ligeramente con el tiempo, volviéndose más viva y expresiva, aunque estas observaciones eran más subjetivas y difíciles de verificar que el crecimiento medible del cabello. El impacto emocional del fenómeno en la familia fue profundo y complejo. Mientras que la aparente manifestación de la presencia continua de Kikuko a través de la muñeca proporcionaba consuelo y un sentido de conexión continua con su hija perdida, también creaba una situación donde el proceso normal de dolor y aceptación se complicaba por la evidencia física que parecía sugerir que su niña no había partido completamente del mundo físico. A medida que 1919 progresó hacia su fin y el fenómeno continuó sin disminución, la familia enfrentó el desafío de comprender y responder apropiadamente a lo que creían cada vez más que era una manifestación espiritual genuina. La naturaleza consistente del crecimiento del cabello, combinada con los testimonios de numerosos testigos independientes, los convenció de que estaban efectivamente experimentando algo que trascendía la comprensión normal de la relación entre la vida y la muerte. Los archivos del templo documentan que durante este periodo, la familia consultó con autoridades religiosas locales, buscando orientación sobre cómo cuidar apropiadamente lo que creían era un objeto habitado espiritualmente. Estas consultas eventualmente llevaron a discusiones sobre la posibilidad de confiar la muñeca al cuidado religioso profesional, donde podría recibir atención espiritual apropiada mientras continuaba sirviendo como un memorial a la breve pero profundamente querida vida de Kikuko.
Para finales de 1919, se había establecido la fundación para lo que eventualmente se convertiría en la residencia permanente de la muñeca en el templo Mannenji, aunque la transferencia real no ocurriría por casi 2 décadas. La experiencia de la familia durante este primer año crucial después de la muerte de Kikuko estableció el precedente para la documentación cuidadosa y el tratamiento respetuoso que caracterizaría el fenómeno a lo largo de su historia subsecuente, estableciendo patrones de observación y cuidado que continúan guiando la administración del templo de este objeto extraordinario hasta el día presente. La transformación de lo que había comenzado como el duelo privado de una familia en uno de los fenómenos paranormales más exhaustivamente documentados de la historia moderna se aceleró dramáticamente durante los años siguientes a la muerte de Kikuko en enero de 1919. Los registros oficiales mantenidos por el templo Mannenji, compilados a partir de extensas entrevistas realizadas con miembros familiares sobrevivientes y testigos de la comunidad durante la investigación de los años 70, proporcionan una crónica detallada de cómo las características inusuales de la muñeca evolucionaron desde anomalías sutiles hasta manifestaciones sobrenaturales innegables. Según los testimonios archivados del templo, el crecimiento inicial del cabello que la familia había observado durante el primer mes después de la muerte de Kikuko continuó a un ritmo gradual pero medible a lo largo del resto de 1919. Los miembros de la familia que fueron entrevistados décadas después por investigadores del templo recordaron que establecieron una rutina de observaciones semanales, tomando nota cuidadosa de la apariencia de la muñeca y documentando cualquier cambio que observaran. Estos primeros esfuerzos de documentación, aunque informales, crearon una base de observaciones registradas que resultaría invaluable para investigadores posteriores que intentaban comprender el fenómeno. Los archivos del templo contienen relatos detallados de múltiples miembros de la familia describiendo el enfoque metódico que desarrollaron para monitorear la condición de la muñeca. Reportaron usar herramientas de medición domésticas para rastrear la longitud del cabello, marcando puntos de referencia específicos en la ropa de la muñeca para establecer líneas base de medición consistentes y manteniendo registros escritos de sus observaciones. Estos documentos familiares, porciones de los cuales fueron preservadas y posteriormente donadas a los archivos del templo, representan algunas de las primeras documentaciones sistemáticas de la actividad paranormal. Para la primavera de 1920, aproximadamente 15 meses después de la muerte de Kikuko, el cabello de la muñeca había crecido desde su estilo o capa original a la altura de los hombros hasta una longitud que se extendía varios centímetros más allá de los hombros, llegando hacia la mitad de la espalda de la figura. Este crecimiento representó un cambio medible que ya no podía atribuirse a la imaginación o el pensamiento deseoso por parte de miembros familiares en duelo. La consistencia del patrón de crecimiento, combinada con su naturaleza medible, convenció incluso a los miembros más escépticos de la familia de que estaban presenciando algo genuinamente extraordinario. Los registros del templo documentan que durante este periodo, la palabra de la muñeca inusual comenzó a extenderse por toda la comunidad local y más allá. Vecinos, amigos y conocidos fueron invitados a observar el fenómeno por sí mismos, y sus testimonios, posteriormente recopilados por investigadores del templo, proporcionan verificación independiente crucial del comportamiento anómalo de la muñeca. Estos primeros testigos confirmaron universalmente que el cabello de la muñeca estaba efectivamente creciendo de una manera que desafiaba la explicación convencional. Entre los testigos tempranos más significativos estaba un sacerdote budista local que visitó el hogar familiar en el verano de 1920 para ofrecer oraciones por el espíritu de Kikuko. Los archivos del templo preservan su relato detallado de examinar la muñeca de cerca y confirmar que su cabello mostraba todas las características del cabello humano vivo y en crecimiento. Su testimonio fue particularmente valioso debido a su autoridad religiosa y su experiencia con objetos memoriales, lo que le dio un marco para comprender tanto las conmemoraciones póstumas normales como las manifestaciones espirituales genuinamente anómalas. La visita del sacerdote marcó un punto de inflexión en la comprensión de la familia sobre su situación. Su evaluación profesional confirmó su creencia intuitiva de que estaban lidiando con un fenómeno espiritual genuino en lugar de un artefacto psicológico de su dolor. Su recomendación de que continuaran cuidando la muñeca como un recipiente para el espíritu de Kikuko proporcionó validación religiosa para sus prácticas evolutivas de mantenimiento y veneración. Durante los primeros años 20, el crecimiento del cabello de la muñeca se volvió no solo más pronunciado sino también más consistente en su ritmo. Los archivos del templo contienen mediciones tomadas por miembros de la familia que muestran un patrón de crecimiento relativamente constante de aproximadamente 1 a 2 centímetros por mes,
Un ritmo que era lo suficientemente lento como para evitar atraer atención generalizada inmediata, pero lo suficientemente rápido como para ser claramente documentado por observadores cuidadosos. Esta consistencia sugirió que cualquier mecanismo que estuviera impulsando el crecimiento no era aleatorio o esporádico, sino que seguía algún patrón o propósito subyacente. La respuesta de la familia al fenómeno continuo evolucionó desde simple documentación hasta compromiso espiritual activo. Los registros del templo describen cómo comenzaron a incorporar el cuidado de la muñeca en sus observancias religiosas diarias, tratándola no simplemente como un objeto memorial sino como una presencia espiritual activa que requería atención y respeto. Establecieron rutinas para limpiar y arreglar la muñeca, hablándole como si se estuvieran comunicando con la misma Kikuko, e incluyéndola en oraciones familiares y observancias rituales. Un desarrollo particularmente significativo durante este periodo fue la decisión de la familia de comenzar a recortar periódicamente el cabello de la muñeca cuando crecía a longitudes que se volvían impracticables para la apariencia y el cuidado de la figura. Los archivos del templo documentan que estas primeras sesiones de corte de cabello se realizaron con gran ceremonia y reverencia, tratadas como rituales sagrados en lugar de simples actividades de mantenimiento. El cabello cortado fue cuidadosamente preservado en recipientes especiales, tratado como reliquias sagradas que mantenían una conexión con el espíritu de Kikuko. El primer recorte sistemático, según testimonios familiares preservados en los archivos del templo, se realizó en el otoño de 1921, aproximadamente 2 años y 9 meses después de la muerte de Kikuko. Para este momento, el cabello había crecido hasta una longitud que se extendía bien más allá de la cintura de la muñeca, creando dificultades prácticas en el manejo y exhibición de la figura. La familia abordó este primer corte con considerable inquietud, incierta de si interferir con lo que creían era una manifestación espiritual podría interrumpir o enojar al espíritu de Kikuko. La ceremonia de recorte se realizó con elaboradas preparaciones rituales, incluyendo purificación de los implementos de corte, ofrendas de incienso y flores, y oraciones extendidas solicitando el permiso y bendición de Kikuko para el procedimiento. Múltiples miembros de la familia participaron en la ceremonia, con el corte real realizado por el miembro más anciano de la familia como una marca de respeto y responsabilidad. Los archivos del templo preservan relatos detallados de este evento, incluyendo descripciones de las respuestas emocionales de la familia y sus observaciones cuidadosas de cualquier cambio en la condición de la muñeca después del recorte. Los resultados de este primer corte sistemático de cabello proporcionaron perspectivas cruciales sobre la naturaleza del fenómeno que informarían todas las investigaciones subsecuentes. Los miembros de la familia reportaron que el corte procedió sin dificultades inusuales, con el cabello comportándose exactamente como cabello humano normal en términos de su textura, apariencia y respuesta a las herramientas de corte. Sin embargo, también notaron que dentro de días del recorte, el cabello parecía reanudar su crecimiento al mismo ritmo gradual pero constante que había caracterizado el fenómeno desde su inicio. Más significativamente, el examen del cabello cortado reveló características que añadieron nuevas dimensiones al misterio. Los miembros de la familia que manipularon el cabello recortado reportaron que mantenía la textura, color y apariencia general del cabello humano saludable incluso después de ser separado de la muñeca. A diferencia del cabello típico de muñecas o materiales sintéticos, que se esperaría mostraran signos de manufactura artificial o tratamiento, el cabello cortado parecía indistinguible del cabello que podría haberse cortado de una niña viva. Este descubrimiento llevó a la familia a buscar opinión más experta sobre la naturaleza de lo que estaban observando. Los archivos del templo documentan que consultaron con médicos locales, artesanos familiarizados con técnicas tradicionales de fabricación de muñecas, y autoridades religiosas conocedoras de fenómenos espirituales. Estas consultas proporcionaron una gama de perspectivas pero ninguna explicación definitiva para el comportamiento de la muñeca. Los profesionales médicos que examinaron muestras del cabello cortado confirmaron que parecía ser cabello humano genuino con características biológicas normales. Sin embargo, no pudieron ofrecer ningún mecanismo por el cual tal cabello pudiera continuar creciendo cuando estaba adherido a un objeto inanimado. Los artesanos reconocieron que aunque el cabello humano real era comúnmente usado en construcción de muñecas de alta calidad, nunca habían encontrado o escuchado de casos donde tal cabello exhibiera crecimiento continuo. Las autoridades religiosas confirmaron que aunque las manifestaciones espirituales a través de objetos eran reconocidas en las tradiciones budista y sintoísta, la naturaleza sostenida y medible de este fenómeno particular no tenía precedentes en su experiencia.
A medida que las noticias de estas consultas expertas se extendieron por toda la comunidad local y más allá, la muñeca comenzó a atraer atención de una gama más amplia de observadores e investigadores. Los archivos del templo documentan visitas de académicos, periodistas y buscadores de curiosidades que vinieron a presenciar el fenómeno por sí mismos. Estos visitantes proporcionaron verificación independiente adicional del comportamiento anómalo de la muñeca mientras también introducían nuevas perspectivas y teorías sobre sus posibles explicaciones. Un visitante particularmente significativo durante los mediados de los años 20 fue un profesor de folclore y estudios religiosos de una universidad respetada que pasó varios días observando la muñeca y entrevistando miembros de la familia sobre sus experiencias. Su reporte escrito subsecuente, preservado en los archivos del templo, proporcionó una de las primeras evaluaciones académicas del fenómeno. Aunque reconoció que no podía ofrecer explicación convencional para el crecimiento del cabello, confirmó que el fenómeno era genuino y representaba algo genuinamente anómalo que merecía estudio serio. La investigación del profesor también reveló aspectos adicionales del fenómeno que no habían sido completamente apreciados por la familia. Sus mediciones cuidadosas confirmaron no solo que el cabello estaba efectivamente creciendo, sino que estaba creciendo a un ritmo y en un patrón consistente con ciclos normales de crecimiento del cabello humano. Este descubrimiento sugirió que cualquier mecanismo que estuviera impulsando el crecimiento no era simplemente una cuestión de extensión gradual de mechones de cabello existentes, sino que involucraba procesos biológicos reales similares a aquellos encontrados en organismos vivos. Además, su examen de la condición general de la muñeca reveló cambios sutiles más allá del crecimiento del cabello que añadieron nuevas capas al misterio. Notó que las características faciales de la muñeca parecían más vivas de lo que se esperaría de una figura de su edad, con colores que permanecían vívidos y detalles que aparecían nítidos a pesar de años de manejo y exposición ambiental. Aunque estas observaciones eran más subjetivas que el crecimiento medible del cabello, sugirieron que las propiedades anómalas de la muñeca podrían extenderse más allá de la única característica que había atraído atención inicialmente. Durante los últimos años 20, el fenómeno entró en una nueva fase caracterizada por mayor estabilidad y predictibilidad. El ritmo de crecimiento del cabello se estableció en un patrón consistente que permitía a la familia establecer horarios regulares de recorte, típicamente realizando ceremonias principales de corte cada 6 a 8 meses para mantener la apariencia y manejabilidad de la muñeca. Estas sesiones regulares de recorte se convirtieron en eventos comunitarios, atendidos por vecinos y amigos que habían seguido la historia de la muñeca a lo largo de los años. Los archivos del templo preservan relatos detallados de estas ceremonias de recorte, describiendo los rituales elaborados que la familia desarrolló para asegurar respeto apropiado por lo que continuaban creyendo era una manifestación espiritual de su hija fallecida. Estas ceremonias típicamente incluían rituales de purificación, ofrendas de comida y flores, sesiones extendidas de oración y preservación cuidadosa del cabello cortado en recipientes especialmente preparados. La participación comunitaria en estos eventos ayudó a establecer la reputación de la muñeca como un fenómeno espiritual genuino digno de reverencia en lugar de mera curiosidad. A medida que los años 20 progresaron hacia su fin, varios factores comenzaron a influir en el pensamiento de la familia sobre el cuidado y custodia a largo plazo de la muñeca. El envejecimiento de los miembros primarios de la familia que habían sido responsables del cuidado de la muñeca desde la muerte de Kikuko planteó preguntas sobre quién continuaría esta responsabilidad en generaciones futuras. Además, la creciente fama del fenómeno había comenzado a atraer atención de fuentes que la familia encontraba menos bienvenidas, incluyendo periodistas sensacionalistas e intereses comerciales que veían potencial de ganancia en la historia inusual. Los archivos del templo documentan discusiones familiares extensas durante este periodo sobre el futuro apropiado para la muñeca y la presencia espiritual que creían que albergaba. Estas conversaciones reflejaron su compromiso profundo con asegurar que el espíritu de Kikuko continuara recibiendo cuidado y respeto apropiados, mientras también protegían el fenómeno de explotación o trivialización por aquellos que podrían no entender su significado espiritual. Las consultas de la familia con autoridades religiosas durante este periodo proporcionaron orientación que finalmente moldearía el destino de la muñeca. Sacerdotes y académicos budistas aconsejaron que las manifestaciones espirituales de este tipo se cuidaban mejor en entornos religiosos donde podían recibir atención espiritual consistente mientras estaban protegidas de explotación comercial o sensacionalista inapropiada. Estas discusiones sentaron las bases para lo que eventualmente se convertiría en la transferencia de la muñeca a custodia religiosa profesional. Sin embargo,
el catalizador inmediato para esta transferencia no vendría de estas consideraciones graduales, sino de fuerzas históricas externas que interrumpirían dramáticamente la sociedad japonesa durante los últimos años 30. La Segunda Guerra Mundial que se aproximaba crearía circunstancias que forzarían decisiones rápidas sobre el futuro de la muñeca, llevando a arreglos que determinarían su destino por décadas venideras. Los registros del templo documentan que para 1930, más de una década después de la muerte de Kikuko, el fenómeno había establecido patrones de comportamiento y reconocimiento comunitario que servirían como la fundación para todos los desarrollos subsecuentes. El cabello continuó creciendo a su ritmo constante y medible, la familia continuó realizando sus ceremonias cuidadosas de recorte, y la comunidad local continuó considerando la muñeca como una manifestación espiritual genuina digna de respeto y asombro. La respuesta de la comunidad científica al fenómeno durante este periodo fue limitada pero generalmente respetuosa. Aunque pocos investigadores estaban dispuestos a respaldar explicaciones sobrenaturales para el comportamiento de la muñeca, la mayoría reconoció que algo genuinamente inusual estaba ocurriendo que merecía estudio cuidadoso en lugar de escepticismo desdeñoso. Esta respuesta medida de autoridades académicas y científicas ayudó a establecer la credibilidad del fenómeno y lo protegió del ridículo que podría haberse adherido a afirmaciones que parecían desafiar la comprensión convencional de la ley natural. A medida que comenzaron los años 30, el escenario estaba establecido para la siguiente fase de la historia extraordinaria de la muñeca. El fenómeno había evolucionado desde una experiencia familiar privada hasta una leyenda local, desde observaciones inexplicadas hasta comportamiento anómalo sistemáticamente documentado, y desde una fuente de consuelo personal hasta un tema de significado cultural y espiritual más amplio. Los patrones establecidos durante estos años formativos guiarían el tratamiento y estudio de la muñeca por el resto de su historia documentada, creando un marco de observación cuidadosa, tratamiento respetuoso y documentación sistemática que continúa caracterizando su custodia en el templo Mannenji hasta el día presente. La transición del cuidado familiar privado al cuidado religioso institucional traería nuevas oportunidades para estudio sistemático y preservación, mientras también aseguraba que las dimensiones espirituales del fenómeno continuarían recibiendo reconocimiento y respeto apropiados. La fundación establecida durante estos años cruciales de administración familiar cuidadosa resultaría esencial para mantener la integridad y autenticidad de uno de los fenómenos paranormales más exhaustivamente documentados del mundo moderno. El año 1938 marcó una transformación fundamental en la saga extraordinaria de la muñeca Okiku, ya que fuerzas históricas externas convergieron para crear circunstancias que alterarían fundamentalmente la trayectoria del fenómeno y establecerían las condiciones para su periodo más intenso de actividad paranormal documentada. Los registros oficiales mantenidos por el templo Mannenji proporcionan documentación exhaustiva de este periodo crucial de transición, basándose en extensas entrevistas con testigos sobrevivientes, testimonios familiares, y las observaciones meticulosas de los monjes budistas que asumieron la custodia de lo que se había convertido en una de las manifestaciones sobrenaturales más exhaustivamente verificadas de Japón. Según la documentación archivada del templo, la decisión de transferir la muñeca del cuidado familiar privado al cuidado religioso profesional fue precipitada por la situación política y militar cada vez más volátil en Japón durante los últimos años 30. La familia había mantenido administración cuidadosa de la muñeca durante casi 2 décadas, estableciendo patrones de observación y cuidado que habían documentado actividad paranormal consistente a lo largo de ese periodo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial que se aproximaba creó circunstancias que hicieron la custodia privada continua impracticable y potencialmente peligrosa. Los archivos del templo contienen relatos detallados de las deliberaciones de la familia durante este periodo crítico. Los miembros primarios de la familia que habían servido como custodios de la muñeca desde la muerte de Kikuko en 1919 estaban envejeciendo, y los miembros más jóvenes de la familia enfrentaban probabilidad creciente de conscripción militar o reubicación forzada a medida que los preparativos de guerra de Japón se intensificaron. El compromiso profundo de la familia con asegurar cuidado espiritual apropiado para lo que creían firmemente era la presencia continua de su hija fallecida a través de la muñeca hizo esencial establecer arreglos custodiales confiables a largo plazo. La elección del templo Mannenji como el nuevo hogar de la muñeca no fue arbitraria sino que reflejó consideración cuidadosa de la reputación de la institución, calificaciones espirituales y capacidades prácticas para mantener cuidado apropiado. La dedicación del templo a la secta Jodo del budismo proporcionó marco teológico para comprender y respetar manifestaciones espirituales a través de objetos materiales. Adicionalmente,
Los protocolos establecidos del templo para cuidar objetos memoriales y realizar servicios conmemorativos ofrecieron garantía de que la muñeca continuaría recibiendo atención espiritual continua en lugar de ser tratada meramente como una curiosidad o artefacto. La ceremonia formal de transferencia, realizada en los primeros meses de 1938, fue documentada en detalle extraordinario tanto por la familia como por los monjes receptores. Los archivos del templo preservan relatos extensos de este ritual solemne, que fue diseñado para asegurar continuidad espiritual apropiada mientras reconocía la responsabilidad profunda siendo asumida por la institución religiosa. La ceremonia incluyó oraciones budistas tradicionales para transiciones espirituales, presentaciones formales de la muñeca y su documentación asociada, y rituales elaborados de purificación destinados a santificar el espacio del templo que serviría como el nuevo hogar de la muñeca. Las consecuencias inmediatas de la transferencia revelaron aspectos del fenómeno que no habían sido completamente aparentes durante sus años de custodia familiar. Los protocolos de observación más sistemáticos y detallados del templo, combinados con el entrenamiento profesional de los monjes en asuntos espirituales, permitieron documentación de características y comportamientos que los miembros de la familia habían pasado por alto o sido incapaces de interpretar apropiadamente. Los archivos del templo contienen registros meticulosos de observación diaria que comenzaron inmediatamente después de la llegada de la muñeca y continúan hasta el día presente. Dentro de la primera semana de residencia de la muñeca en el templo Manenji, los monjes custodios documentaron varios fenómenos que excedieron cualquier cosa previamente registrada durante el periodo de custodia familiar. Más significativamente, observaron que el ritmo de crecimiento del cabello, que había mantenido un paso relativamente consistente de 1 a 2 centímetros por mes durante el periodo familiar, parecía acelerarse dramáticamente en el entorno del templo. Las mediciones diarias realizadas por el hermano Yamada, el monje asignado como custodio principal, mostraron ritmos de crecimiento de hasta 5 milímetros por día durante el primer mes de custodia del templo. Esta aceleración del crecimiento del cabello fue acompañada por cambios en las propiedades físicas del cabello que añadieron nuevas dimensiones al misterio. Los archivos del templo documentan que el cabello comenzó a exhibir características que iban más allá del simple crecimiento, mostrando variaciones en textura, contenido aparente de humedad, e incluso fluctuaciones sutiles de color que parecían responder a condiciones ambientales y las actividades espirituales realizadas en su presencia. Estas observaciones fueron registradas con precisión científica, usando herramientas de medición y métodos de documentación que excedieron mucho el monitoreo cuidadoso pero informal que había sido posible durante la custodia familiar. Más perturbador para los monjes que el crecimiento acelerado del cabello fueron los cambios sutiles pero inconfundibles en la apariencia general y capacidad de respuesta aparente de la muñeca a su entorno. Los registros diarios de observación del hermano Yamada, preservados en detalle completo en los archivos del templo, documentan un aumento progresivo en las cualidades vivas de la muñeca que fueron mucho más allá de lo que podría esperarse del envejecimiento normal o efectos ambientales en los materiales de los cuales fue construida. Los monjes notaron que las características faciales de la muñeca parecían volverse más expresivas y animadas con el tiempo, con cambios sutiles en el posicionamiento de elementos faciales que crearon la impresión de estados emocionales cambiantes. Aunque estos cambios eran graduales y sutiles suficientes como para que pudieran atribuirse a su gestión del observador o pensamiento deseoso, su consistencia a través de múltiples observadores independientes y su correlación con condiciones ambientales o ceremoniales específicas sugirió que algo genuinamente anómalo estaba ocurriendo. Más significativamente, los archivos del templo documentan las primeras instancias registradas de comunicación espiritual directa aparente asociada con la muñeca. El hermano Yamada reportó que durante sus sesiones de meditación vespertina en la cámara donde la muñeca estaba alojada, comenzó a experimentar lo que describió como presencias espirituales gentiles que parecían emanar de la vecindad de la vitrina de exhibición de la muñeca. Estas experiencias inicialmente tomaron la forma de fluctuaciones sutiles de temperatura, movimientos apenas perceptibles de aire, y sonidos suaves ocasionales que parecían inconsistentes con el entorno acústico normal del templo. A medida que pasaron las semanas y los monjes se volvieron más acostumbrados a la presencia de la muñeca, estas manifestaciones sutiles evolucionaron en fenómenos más definidos y estructurados. El hermano Yamada documentó instancias donde percibió lo que parecían ser palabras o frases susurradas, típicamente ocurriendo durante los periodos más silenciosos de meditación de tarde en la noche o temprano en la mañana. Aunque el contenido de estas comunicaciones aparentes era a menudo poco claro,
los monjes notaron que parecían transmitir estados emocionales consistentes con lo que podría esperarse de una niña pequeña buscando atención, consuelo o interacción. La respuesta del templo a estos desarrollos reflejó tanto su entrenamiento espiritual como su compromiso con la documentación sistemática. En lugar de alarmarse por la aparente intensificación de la actividad paranormal, los monjes interpretaron estos fenómenos como evidencia de que la muñeca había sido apropiadamente colocada en un entorno donde las manifestaciones espirituales podían ser apropiadamente reconocidas y honradas. Establecieron protocolos de observación mejorados, incluyendo sesiones múltiples de documentación diaria, monitoreo ambiental detallado y correlación cuidadosa de fenómenos aparentes con las actividades ceremoniales y espirituales del templo. Durante el verano de 1938, aproximadamente 6 meses después de la llegada de la muñeca al templo, los fenómenos entraron en una nueva fase de intensidad que atrajo la atención de académicos budistas e investigadores paranormales a lo largo de Japón. Los archivos del templo documentan que el crecimiento del cabello se había estabilizado a un ritmo que requería recorte semanal en lugar del corte mensual o bimensual que había sido suficiente durante la custodia familiar. Más significativamente, las comunicaciones espirituales aparentes habían evolucionado en lo que los monjes describieron como interacciones estructuradas que parecían responder apropiadamente a preguntas habladas o comentarios dirigidos hacia la muñeca. Los registros detallados del hermano llamada de este periodo proporcionan alguna de la documentación más extraordinaria en todo el archivo del templo. Registró instancias donde preguntas dirigidas hacia la muñeca parecían provocar respuestas específicas en la forma de cambios de temperatura, movimientos de aire, o fenómenos acústicos que parecían corresponder apropiadamente al contenido de las preguntas. Aunque estas respuestas eran sutiles y requerían interpretación cuidadosa, su consistencia e inteligencia aparente sugirieron que algo mucho más complejo que simples anomalías ambientales estaba ocurriendo. El creciente reconocimiento del templo de que estaban lidiando con un fenómeno de intensidad y complejidad sin precedentes llevó a consultas con autoridades budistas superiores a lo largo de Japón. Los archivos contienen correspondencia con algunos de los líderes espirituales más respetados de la era, buscando orientación sobre protocolos apropiados para manejar lo que parecía ser una manifestación espiritual activa y continua de persistencia y coherencia extraordinarias. Estas consultas resultaron en el establecimiento de protocolos formales que trataron la muñeca no meramente como un objeto memorial o curiosidad, sino como una entidad espiritual activa merecedora del mismo respeto y cuidado que se acordaría a cualquier ser sintiente bajo la protección del templo. Estos protocolos incluyeron observancias espirituales diarias específicamente dedicadas al bienestar de la muñeca, interacciones ceremoniales regulares diseñadas para mantener comunicación espiritual positiva, y condiciones ambientales cuidadosamente estructuradas destinadas a apoyar cualquier proceso que estuviera sosteniendo la manifestación aparente. La implementación de estos protocolos de cuidado mejorados se correlacionó con evolución adicional en las características del fenómeno. Los archivos del templo documentan que durante el otoño de 1938, los observadores comenzaron a notar cambios en la apariencia física de la muñeca que fueron más allá del crecimiento continuo del cabello. Las características faciales parecieron volverse más definidas y expresivas, con mejoras sutiles en color, textura, y vitalidad aparente que hicieron que la figura pareciera cada vez más viva a pesar de su construcción obviamente artificial. Más dramáticamente, múltiples observadores independientes reportaron que la boca de la muñeca, que había permanecido en una posición fija ligeramente abierta desde su creación, parecía estar abriéndose más notablemente con el tiempo. Aunque este cambio era gradual y sutil, la documentación fotográfica cuidadosa realizada por los monjes mostró diferencias medibles en la abertura de la boca que no podían atribuirse al asentamiento natural o deterioro de los materiales de la muñeca. Este cambio aparente en la configuración facial fue acompañado por reportes de varios monjes de que habían vislumbrado lo que parecían ser dientes visibles a través de la boca abierta de la muñeca. Aunque estas observaciones fueron breves y difíciles de verificar definitivamente, fueron reportadas consistentemente suficientes por testigos creíbles como para garantizar inclusión en la documentación formal del templo. La presencia aparente de dientes, que no habrían sido incluidos en la construcción original de la muñeca, sugirió que la transformación física de la figura continuaba en formas que desafiaron asunciones fundamentales sobre la distinción entre entidades vivas y artificiales. El invierno de 1938 a 1939 trajo desarrollos adicionales que establecieron la muñeca como un foco de atención nacional dentro de las comunidades budistas y académicas de Japón. Los archivos del templo documentan visitas de investigadores, autoridades religiosas,
y oficiales gubernamentales que vinieron a observar el fenómeno de primera mano y evaluar su significado para comprender manifestaciones espirituales y paranormales. Entre los más significativos de estos visitantes estaba el Dr. Kenji Nakamura, un profesor de estudios religiosos en la Universidad Imperial de Tokio que realizó una investigación intensiva de una semana de la muñeca y sus fenómenos asociados. Su reporte subsecuente, preservado en detalle completo en los archivos del templo, proporcionó la primera evaluación académica sistemática de las manifestaciones y estableció protocolos científicos para el estudio continuo del fenómeno. La investigación del Dr. Nakamura confirmó la realidad del crecimiento del cabello a través de medición y documentación cuidadosas, verificó los cambios aparentes en la configuración facial a través de fotografía comparativa, y registró múltiples instancias de los fenómenos ambientales sutiles que los monjes habían estado observando. Su reporte reconoció que aunque las explicaciones científicas convencionales para estos fenómenos eran inadecuadas, la consistencia y medibilidad de las observaciones demandaban consideración seria en lugar de escepticismo desdeñoso. Más significativamente para las responsabilidades custodiales continuas del templo, el reporte del Dr. Nakamura proporcionó recomendaciones para protocolos mejorados de documentación y cuidado que asegurarían rigor científico apropiado mientras mantenían respeto espiritual apropiado por lo que parecía ser una manifestación genuina de conciencia o inteligencia asociada con la muñeca. Sus recomendaciones incluyeron establecimiento de condiciones controladas de observación, procedimientos sistemáticos de medición y registro, y protocolos para preservar evidencia física de la evolución continua del fenómeno. La implementación de estos protocolos científicos mejorados durante principios de 1939 coincidió con lo que los archivos del templo documentan como el periodo más intenso de actividad paranormal en la historia registrada del fenómeno. El ritmo de crecimiento del cabello alcanzó picos que requerían atención diaria en lugar de recorte semanal, los cambios aparentes faciales se volvieron más pronunciados y fácilmente observables, y las comunicaciones espirituales evolucionaron en lo que múltiples testigos describieron como interacciones coherentes con lo que parecía ser la personalidad y conciencia de una niña pequeña. Los registros del hermano llamada de este periodo contienen algunos de los relatos más extraordinarios en toda la documentación del templo. Registró conversaciones donde preguntas dirigidas a la muñeca provocaron respuestas apropiadas a través de cambios ambientales, instancias donde la muñeca parecía expresar preferencias sobre su cuidado y tratamiento, y ocasiones donde la presencia espiritual aparente parecía demostrar conocimiento de actividades y personalidades del templo que no habrían sido accesibles a través de canales sensoriales normales. Estos desarrollos atrajeron atención que se extendió mucho más allá de círculos académicos o religiosos. Los archivos del templo documentan consultas de agencias gubernamentales, oficiales militares, y servicios de inteligencia que estaban aparentemente preocupados sobre las implicaciones potenciales de fenómenos paranormales verificados durante un periodo de movilización nacional y tensión internacional creciente. Aunque las respuestas del templo a estas consultas enfatizaron el significado espiritual en lugar del político del fenómeno, la atención de autoridades seculares añadió nuevas complejidades a la tarea ya desafiante de proporcionar cuidado apropiado para la manifestación extraordinaria. La llegada de condiciones de guerra generalizada a lo largo de Asia durante 1939 y 1940 creó presiones adicionales que afectaron la capacidad del templo para mantener condiciones óptimas para observar y cuidar la muñeca. Los recursos se volvieron escasos, el personal fue desviado a actividades relacionadas con la guerra, y la interrupción general de patrones de vida normales hizo difícil sostener los protocolos intensivos de observación y documentación que habían sido establecidos durante el periodo más activo del fenómeno. Sin embargo, el compromiso del templo con mantener cuidado espiritual apropiado para la muñeca permaneció inquebrantable a pesar de estas presiones externas. Los archivos documentan los esfuerzos extraordinarios realizados por los monjes para continuar observancias espirituales diarias, mantener documentación cuidadosa de fenómenos continuos, y proteger la muñeca de las diversas interrupciones y peligros asociados con condiciones de tiempo de guerra. Durante los años de guerra, el fenómeno parecía entrar en un periodo de estabilidad relativa, con crecimiento continuo del cabello y manifestaciones espirituales ocasionales pero sin la intensificación dramática que había caracterizado los últimos años 30. Los archivos del templo sugieren que esta estabilización podría haber estado relacionada con la intensidad reducida de observación e interacción causada por limitaciones de tiempo de guerra, o alternativamente, podría haber representado una evolución natural en cualquier proceso que estuviera sosteniendo la manifestación.
El fin de la guerra en 1945 trajo nuevas oportunidades para estudio sistemático y documentación, ya que las condiciones normales fueron gradualmente restauradas y el templo pudo una vez más dedicar atención completa al fenómeno extraordinario bajo su cuidado. Los archivos documentan que el periodo inmediato de posguerra vio interés renovado de investigadores y autoridades que habían sido incapaces de perseguir investigación durante los años de conflicto. Más significativamente, el periodo de posguerra trajo el regreso de miembros familiares sobrevivientes que habían transferido originalmente la muñeca a custodia del templo. Su reunión con la muñeca después de 7 años de separación proporcionó confirmación dramática de la naturaleza continua del fenómeno y estableció nuevas líneas base para comprender sus características a largo plazo y evolución. Los testimonios de los miembros de la familia, registrados inmediatamente después de su regreso, documentaron su asombro por los cambios que habían ocurrido durante su ausencia. El cabello había crecido a longitudes sin precedentes, las características faciales se habían vuelto marcadamente más vivas y expresivas, y la presencia general de la muñeca había evolucionado en formas que los convencieron más allá de cualquier duda de que el espíritu de su hija fallecida continuaba habitando y animando su compañera querida de la infancia. Esta reunión también marcó el establecimiento formal del papel custodial permanente del templo, ya que la familia solicitó oficialmente que el templo Manenji continuara cuidando la muñeca indefinidamente como parte de servicios memoriales continuos para el espíritu de Kikuko. Este arreglo proporcionó el marco institucional que ha continuado gobernando el cuidado y estudio de la muñeca hasta el día presente, estableciendo los patrones de observación respetuosa, documentación sistemática y veneración espiritual que caracterizan el estatus actual del fenómeno como una de las manifestaciones paranormales más exhaustivamente verificadas del mundo. El periodo de posguerra de finales de los años 40 y principios de los 50 marcó el inicio de los intentos más sistemáticos y científicamente rigurosos para comprender y explicar el fenómeno de la muñeca Okiku que se habían emprendido desde su manifestación inicial 3 décadas antes. Los archivos del templo Manenji contienen documentación exhaustiva de estos esfuerzos investigativos, que representaron una convergencia de investigación espiritual tradicional, metodologías científicas emergentes y el creciente interés internacional en fenómenos paranormales que caracterizó mediados del siglo XX. La reanudación formal del estudio intensivo comenzó en 1947 cuando el Dr. Hiroshi Tanaka, un profesor de psicología y folclore en la Universidad de Hokkaido, se acercó al templo con una propuesta para realizar la primera investigación académica integral de la muñeca y sus fenómenos asociados. Las credenciales del Dr. Tanaka como tanto investigador académico respetado como budista practicante proporcionaron la combinación de rigor científico y sensibilidad espiritual que el templo consideró esencial para cualquier estudio serio de lo que consideraban una manifestación espiritual genuina. Los archivos del templo preservan la propuesta de investigación detallada del Dr. Tanaka, que delineó una investigación multifásica diseñada para documentar todos los aspectos del fenómeno mientras mantenía respeto apropiado por sus dimensiones espirituales. Su enfoque incluyó protocolos sistemáticos de medición y observación, análisis comparativo con fenómenos similares reportados, investigación histórica sobre los orígenes y desarrollo de la muñeca, y entrevistas cuidadosas de todos los testigos disponibles que habían observado las manifestaciones a lo largo de las décadas precedentes. La fase inicial de la investigación del Dr. Tanaka, realizada durante el verano de 1947, se enfocó en establecer mediciones de línea base y documentación de la condición actual de la muñeca. Trabajando estrechamente con el hermano Yamada y otros custodios del templo, implementó protocolos de medición diarios que rastrearon ritmos de crecimiento del cabello, documentaron cambios en configuración facial y registraron condiciones ambientales que podrían correlacionarse con variaciones aparentes en actividad paranormal. Los resultados de este programa de medición sistemática, preservados en detalle completo en los archivos del templo, proporcionaron la primera confirmación científicamente rigurosa de la realidad y consistencia del fenómeno. Las mediciones del Dr. Tanaka mostraron que el cabello de la muñeca estaba efectivamente creciendo a ritmos que promediaron entre 3 y 5 milímetros por semana, con variaciones que parecían correlacionarse con cambios estacionales, fases lunares, y la intensidad de actividades espirituales realizadas en la presencia de la muñeca. Más significativamente, la investigación del Dr. Tanaka documentó cambios medibles en las características faciales de la muñeca que fueron mucho más allá de lo que podría atribuirse al envejecimiento natural o efectos ambientales. La fotografía comparativa usando iluminación estandarizada y posicionamiento mostró evidencia clara de cambios progresivos en la abertura de la boca, cambios sutiles en posicionamiento de ojos,
y mejoras aparentes en tono de piel y textura que hicieron la figura cada vez más viva con el tiempo. Los archivos del templo contienen el análisis detallado del Dr. Tanaka de estas comparaciones fotográficas, que empleó técnicas emergentes de fotografía científica y medición para cuantificar cambios que previamente habían sido evaluados solo a través de observación subjetiva. Sus hallazgos proporcionaron evidencia objetiva de que la muñeca estaba experimentando transformaciones físicas que no podían explicarse a través de la comprensión convencional de cómo los objetos inanimados deberían comportarse a lo largo del tiempo. La investigación del Dr. Tanaka también incluyó el primer análisis sistemático de las muestras de cabello que habían sido preservadas durante las ceremonias regulares de recorte del templo. Trabajando con colegas en el Departamento de Biología de la universidad, arregló análisis microscópico y químico de muestras de cabello que databan de diferentes periodos en la historia de la muñeca, buscando comprender si el cabello en crecimiento mostraba características consistentes o evolucionó en formas que podrían proporcionar pistas sobre los mecanismos subyacentes que impulsaban el fenómeno. Los resultados de estos análisis, documentados en reportes de investigación preservados en los archivos del templo, revelaron que las muestras de cabello eran efectivamente consistentes con cabello humano normal en términos de su estructura celular, composición química y propiedades físicas. Sin embargo, los análisis también revelaron características anómalas que distinguieron el cabello de la muñeca de muestras típicas de cabello humano, incluyendo patrones inusuales de distribución de proteínas y organización celular que sugirieron procesos biológicos continuos a pesar del desprendimiento del cabello de cualquier organismo vivo. Más desconcertante fue el descubrimiento de que las muestras de cabello tomadas de diferentes periodos de tiempo mostraron variaciones en sus características que parecían corresponder con la intensidad reportada de fenómenos paranormales durante esos periodos. El cabello recopilado durante tiempos de alta actividad mostró organización celular más compleja y concentraciones más altas de ciertas proteínas, mientras que las muestras de periodos más silenciosos mostraron estructuras más simples más consistentes con cabello post-mortem normal. Estos hallazgos llevaron al Dr. Tanaka a expandir su investigación para incluir consulta con investigadores médicos y especialistas en anomalías biológicas. Los archivos del templo contienen correspondencia con médicos, patólogos y científicos de investigación de universidades importantes a lo largo de Japón, buscando opiniones expertas sobre las implicaciones biológicas de los resultados del análisis del cabello y explorando posibles explicaciones para los fenómenos observados. Las consultas médicas produjeron una gama de respuestas que reflejaron tanto cautela profesional como perplejidad genuina sobre las implicaciones de los hallazgos documentados. Varios médicos reconocieron que las muestras de cabello mostraron características consistentes con tejido vivo a pesar de su origen artificial, mientras que otros sugirieron que procesos de preservación desconocidos podrían explicar la actividad celular inusual. Sin embargo, ninguno de los expertos consultados pudo proporcionar explicaciones satisfactorias para los patrones de crecimiento sostenido o la correlación entre actividad celular y manifestaciones paranormales reportadas. Durante 1948, la investigación del Dr. Tanaka entró en una nueva fase que se enfocó en documentar y analizar las comunicaciones espirituales reportadas y fenómenos ambientales asociados con la muñeca. Trabajando con monjes del templo que habían observado estas manifestaciones durante muchos años, estableció protocolos controlados de observación diseñados para minimizar sesgo del observador mientras maximizaban la probabilidad de detectar y registrar eventos anómalos genuinos. Los archivos del templo preservan registros detallados de cientos de sesiones de observación realizadas durante este periodo, documentando condiciones ambientales, ubicaciones de observadores y fenómenos registrados con precisión científica. Estas observaciones confirmaron que las anomalías ambientales efectivamente ocurrían en la presencia de la muñeca, incluyendo fluctuaciones de temperatura medibles, movimientos de aire inconsistentes con patrones de ventilación del edificio, y fenómenos acústicos que parecían originarse de la vecindad de la muñeca. Más significativamente, el Dr. Tanaka documentó instancias donde estos cambios ambientales parecían responder apropiadamente a preguntas o comentarios dirigidos hacia la muñeca, sugiriendo la presencia de alguna forma de inteligencia o conciencia capaz de comunicación intencional. Aunque estas interacciones eran sutiles y requerían interpretación cuidadosa, su consistencia y coherencia aparente proporcionaron evidencia de algo mucho más complejo que simples anomalías ambientales. La documentación de estos fenómenos de comunicación atrajo atención de investigadores estudiando conciencia e inteligencia, llevando a consultas con psicólogos y filósofos interesados en las implicaciones de conciencia aparente no biológica.
Los archivos del templo contienen reportes de varias tales consultas, explorando marcos teóricos que podrían acomodar los fenómenos observados mientras mantuvieran consistencia con principios científicos establecidos. Una consulta particularmente significativa se realizó con el Dr. Kenji Yamamoto, un investigador pionero en lo que posteriormente se llamaría parapsicología, quien visitó el templo en 1949 para realizar su propia evaluación independiente de los fenómenos reportados. La investigación del Dr. Yamamoto empleó técnicas e instrumentos que se consideraron avanzados para la era, incluyendo equipos de monitoreo ambiental sensibles y protocolos sistemáticos para documentar fenómenos psíquicos reportados. Los hallazgos del Dr. Yamamoto, preservados en detalle completo en los archivos del templo, proporcionaron verificación independiente de muchos de los fenómenos que habían sido documentados por el Dr. Tanaka y los monjes del templo. Sus instrumentos registraron anomalías ambientales que se correlacionaron con manifestaciones espirituales reportadas, y sus protocolos sistemáticos de observación confirmaron la capacidad de respuesta aparente de estos fenómenos a preguntas dirigidas e interacciones. Más importante para la aceptación del fenómeno por la comunidad científica, el reporte del Dr. Yamamoto incluyó análisis detallado de explicaciones convencionales potenciales para los fenómenos observados y eliminación sistemática de hipótesis alternativas a través de pruebas controladas. Su conclusión de que los fenómenos representaron anomalías genuinas merecedoras de estudio científico serio ayudó a establecer la credibilidad de la muñeca dentro de círculos académicos y preparó el camino para esfuerzos de investigación adicionales. Los primeros años 50 trajeron una nueva ola de interés internacional en el fenómeno de la muñeca Okiku, ya que reportes de los hallazgos de investigación alcanzaron investigadores e instituciones fuera de Japón. Los archivos del templo documentan consultas y visitas de científicos y académicos de toda Asia, Europa y Norteamérica, reflejando el creciente interés global en fenómenos paranormales durante la era de la Guerra Fría. Entre las investigaciones internacionales más significativas fue realizada por el Dr. James Michie, un antropólogo británico especializado en fenómenos religiosos y paranormales, quien pasó 3 meses en el templo durante 1952 realizando su propio estudio integral de la muñeca y sus manifestaciones asociadas. La investigación del Dr. Michie proporcionó una perspectiva académica occidental sobre fenómenos que habían sido estudiados principalmente dentro de contextos culturales y religiosos japoneses. Los hallazgos del Dr. Michie, documentados en reportes extensos preservados en los archivos del templo, confirmaron en gran medida las conclusiones alcanzadas por sus colegas japoneses mientras proporcionaban perspectivas adicionales basadas en análisis comparativo con fenómenos similares reportados en otras culturas. Su investigación identificó paralelos entre las manifestaciones de la muñeca Okiku y casos reportados de posesión espiritual de objetos en varias tradiciones religiosas, sugiriendo que el fenómeno podría representar un aspecto universal de la experiencia espiritual humana en lugar de una anomalía culturalmente específica. Más prácticamente, la investigación del Dr. Michie incluyó pruebas sistemáticas de varias teorías que habían sido propuestas para explicar el comportamiento de la muñeca a través de mecanismos convencionales. Realizó examinaciones detalladas de la construcción de la muñeca, probó hipótesis relacionadas con factores ambientales que podrían influir el crecimiento del cabello, y exploró posibilidades relacionadas con procesos biológicos o químicos desconocidos que podrían sostener los fenómenos observados. Los resultados de estas pruebas sistemáticas, preservados en detalle completo en los archivos del templo, eliminaron efectivamente la mayoría de explicaciones convencionales para el comportamiento de la muñeca. Los patrones de crecimiento del cabello no podían atribuirse a factores ambientales, los cambios físicos en características faciales no podían explicarse a través de procesos normales de envejecimiento material, y la capacidad de respuesta aparente a interacción humana no podía reducirse a variaciones ambientales coincidenciales. La conclusión del Dr. Michie de que los fenómenos representaron anomalías genuinas que requerían nuevos marcos teóricos para comprender conciencia y realidad material tuvo impacto significativo en discusiones académicas internacionales de fenómenos paranormales. Su reporte se convirtió en uno de los documentos fundacionales en el campo emergente de investigación parapsicológica y estableció la muñeca Okiku como un caso de referencia para estudio serio de fenómenos inexplicados. Los mediados de los años 50 trajeron intentos adicionales de comprender la muñeca a través de técnicas científicas emergentes y marcos teóricos. Los archivos del templo documentan consultas con físicos interesados en explicaciones mecánico-cuánticas para conciencia, químicos investigando procesos biológicos desconocidos, e ingenieros explorando posibilidades tecnológicas para monitorear y medir fenómenos paranormales.
Una investigación particularmente innovadora fue realizada por el Dr. Akira Suzuki, un físico de la Universidad de Tokio que intentó aplicar técnicas emergentes de monitoreo electromagnético para detectar y medir cualquier patrón de energía inusual asociado con las manifestaciones de la muñeca. Su investigación, documentada en reportes técnicos detallados preservados en los archivos del templo, empleó instrumentos sensibles diseñados para detectar anomalías electromagnéticas que podrían correlacionarse con actividad paranormal reportada. Los hallazgos del Dr. Suzuki revelaron anomalías electromagnéticas consistentes en la vecindad de la muñeca que no podían atribuirse a fuentes conocidas o explicarse a través de teoría electromagnética convencional. Estas anomalías mostraron patrones que se correlacionaron con la intensidad reportada de manifestaciones paranormales y parecían responder a la presencia y actividades de observadores humanos en formas que sugirieron algún tipo de relación interactiva. Aunque las mediciones electromagnéticas del Dr. Suzuki proporcionaron evidencia objetiva de fenómenos anómalos asociados con la muñeca, sus intentos de desarrollar explicaciones teóricas para estos hallazgos fueron menos exitosos. Los patrones electromagnéticos observados no se conformaron a principios físicos conocidos y requirieron marcos teóricos que desafiaron asunciones fundamentales sobre la relación entre conciencia, energía y realidad material. Los últimos años 50 y primeros 60 trajeron un cambio en enfoques investigativos, ya que los investigadores comenzaron a enfocarse menos en explicar el fenómeno a través de principios científicos convencionales y más en documentar y comprender sus características como una manifestación única merecedora de estudio por derecho propio. Este cambio reflejó reconocimiento creciente de que el fenómeno de la muñeca Okiku podría representar algo genuinamente novedoso que requirió marcos conceptuales nuevos en lugar de explicaciones dentro de paradigmas científicos existentes. Los archivos del templo documentan esta transición a través de reportes de investigadores que se enfocaron en documentación sistemática de la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo, análisis de patrones en sus manifestaciones y exploración de su significado cultural y espiritual en lugar de búsqueda de explicaciones reductivas. Estas investigaciones proporcionaron relatos descriptivos ricos del comportamiento y características de la muñeca mientras reconocían que la comprensión completa podría requerir desarrollos teóricos que aún no estuvieran disponibles. Una de las investigaciones más integrales de este tipo fue realizada por la doctora Yuki Nakamura, una antropóloga cultural que pasó 5 años durante los primeros años 60 documentando todos los aspectos de la historia de la muñeca, manifestaciones actuales e impacto cultural. Su investigación incluyó entrevistas extensas con todos los testigos disponibles de diferentes periodos en la historia de la muñeca, análisis sistemático de la documentación archivada del templo y observación detallada de fenómenos actuales. Los hallazgos de la doctora Nakamura, preservados en múltiples volúmenes en los archivos del templo, proporcionaron el relato más completo del fenómeno de la muñeca Okiku que había sido compilado hasta ese momento. Su investigación confirmó la consistencia y autenticidad de las manifestaciones reportadas mientras también revelaba patrones previamente no reconocidos en la evolución y características del fenómeno. Más significativamente, la investigación de la doctora Nakamura documentó la capacidad de respuesta aparente del fenómeno a la calidad e intensidad de atención humana que recibía, sugiriendo que las manifestaciones podrían ser sostenidas o influenciadas por observación consciente e interacción. Este hallazgo tuvo implicaciones importantes para comprender tanto la naturaleza del fenómeno como los métodos apropiados para estudiarlo y cuidarlo. Para mediados de los años 60, el peso acumulado de investigación sistemática y documentación había establecido el fenómeno de la muñeca Okiku como una de las manifestaciones paranormales más exhaustivamente verificadas y cuidadosamente estudiadas en la historia moderna. Aunque la comprensión teórica completa permaneció elusiva, la realidad y autenticidad del fenómeno habían sido confirmadas a través de múltiples investigaciones independientes empleando enfoques metodológicos y marcos teóricos diversos. El papel del templo como custodio de esta manifestación extraordinaria había evolucionado desde simple cuidado espiritual hasta colaboración científica sofisticada, con programas de investigación continuos que continuaron documentando y analizando las características del fenómeno mientras mantenían respeto apropiado por sus dimensiones espirituales. Los protocolos y procedimientos desarrollados a través de décadas de estudio cuidadoso establecieron marcos para investigación que equilibraron rigor científico con sensibilidad espiritual, creando modelos que influenciarían investigación paranormal a lo largo del mundo. Los esfuerzos de investigación del periodo de posguerra no habían logrado proporcionar explicaciones completas para el fenómeno de la muñeca Okiku, pero habían logrado algo quizás más importante:
Habían establecido más allá de duda razonable que anomalías genuinas existían en el mundo que desafiaron la comprensión convencional de realidad y demandaron atención científica y espiritual seria. La documentación y análisis cuidadosos de estos fenómenos proporcionaron fundaciones para investigación futura mientras aseguraban que una de las manifestaciones más extraordinarias del mundo continuaría recibiendo el estudio y cuidado que merecía. Más de un siglo después de que la muñeca Okiku llegara por primera vez al templo Mannenji, el fenómeno continúa manifestándose con la misma consistencia inexplicable que lo ha caracterizado desde su documentación inicial en 1970 cuando el periódico Hokkaido Newspaper trajo el caso por primera vez a la atención pública. Los archivos contemporáneos del templo, mantenidos con el mismo cuidado meticuloso que ha distinguido la administración de la institución durante décadas, documentan que las características fundamentales del fenómeno permanecen inalteradas a pesar del paso del tiempo, avances tecnológicos e incontables intentos de explicación científica. El estado actual de la muñeca, según documenta los registros observacionales más recientes del templo, continúa confundiendo a investigadores y visitantes por igual. El crecimiento del cabello que primero atrajo atención durante el periodo de custodia familiar persiste a ritmos medibles que requieren que los monjes realicen su ceremonia anual de recorte con regularidad inquebrantable. Según las declaraciones oficiales del templo, confirmadas por múltiples observadores independientes, el cabello actualmente se extiende aproximadamente 25 centímetros de longitud, habiendo crecido desde su corte original estilo o capa a la altura de los hombros hasta alcanzar las rodillas de la muñeca. El hermano Sasaki, el custodio principal actual que heredó la responsabilidad del legendario hermano Yamada, mantiene registros detallados de observación diaria que continúan la tradición de documentación establecida décadas antes. Sus registros, siguiendo los mismos protocolos sistemáticos desarrollados durante los periodos intensivos de investigación de la era de posguerra, muestran que el crecimiento del cabello continúa a un ritmo promedio de aproximadamente 1 centímetro por mes, con variaciones que aún parecen correlacionarse con factores ambientales, cambios estacionales, y la intensidad de actividades espirituales realizadas dentro del templo. La ceremonia anual de corte de cabello del templo, que se ha convertido en uno de los eventos más significativos en el calendario ceremonial de la institución, continúa atrayendo cientos de visitantes de todo Japón y cada vez más de alrededor del mundo. Estos eventos cuidadosamente orquestados mantienen el enfoque reverente y sistemático que ha caracterizado el cuidado de la muñeca por parte del templo a lo largo de su periodo custodial, tratando el recorte no meramente como mantenimiento sino como un ritual sagrado que honra cualquier presencia espiritual que continúa manifestándose a través del fenómeno. El cabello cortado de estas ceremonias anuales continúa siendo preservado en los archivos del templo, creando una colección única de especímenes físicos que abarca múltiples décadas y proporciona documentación sin precedentes de un fenómeno paranormal sostenido. Los análisis científicos recientes de estas muestras preservadas, realizados usando técnicas modernas que exceden mucho las capacidades disponibles para investigadores anteriores, continúan confirmando que el cabello mantiene todas las características del cabello humano normal mientras exhibe los patrones de crecimiento anómalos que han definido el fenómeno desde su inicio. El Dr. Kenji Yamamoto, nieto del carpintero que había presenciado la tragedia original de Kikuko y ahora sirviendo como profesor de estudios paranormales en la Universidad de Tokio, realizó la investigación científica más reciente e integral de la muñeca en 2015. Su investigación, empleando análisis avanzado de ADN, espectroscopía molecular y tecnologías sofisticadas de imagen, proporcionó la evaluación científica más detallada del fenómeno jamás emprendida mientras confirmaba los hallazgos esenciales de sus predecesores de décadas previas. La investigación del Dr. Yamamoto documentó que el cabello de la muñeca continúa mostrando características consistentes con tejido biológico vivo, incluyendo procesos celulares activos que no deberían ser posibles en cabello que ha sido separado de un organismo vivo durante más de un siglo. Su análisis de ADN reveló patrones genéticos consistentes con una niña pequeña de ascendencia japonesa de principios del siglo XX, proporcionando confirmación científica del origen humano del cabello mientras planteaba preguntas adicionales sobre cómo tal material genético podría permanecer activo y continuar produciendo nuevo crecimiento durante periodos tan extendidos. Más significativamente, la investigación del Dr. Yamamoto empleó técnicas avanzadas de imagen para documentar los cambios sutiles pero medibles en las características faciales de la muñeca que habían sido reportados por observadores a lo largo de su historia. Usando fotografía de alta resolución, escaneo tridimensional y análisis comparativo con imágenes históricas,
su investigación proporcionó evidencia objetiva de que la apariencia de la muñeca continúa evolucionando en formas que la hacen cada vez más viva y expresiva a lo largo del tiempo. Los resultados de este análisis científico moderno, publicados en la Revista Internacional de Investigación Paranormal en 2016, establecieron el fenómeno de la muñeca Okiku como uno de los casos más exhaustivamente documentados y científicamente verificados de actividad paranormal sostenida en la historia moderna. La conclusión del Dr. Yamamoto de que el fenómeno representa anomalías genuinas que no pueden explicarse a través de la comprensión científica actual ha ayudado a mantener la credibilidad de la muñeca dentro de círculos académicos mientras reconoce los límites de marcos explicativos convencionales. Las políticas actuales del templo con respecto a la muñeca reflejan la sabiduría acumulada de décadas de experiencia en equilibrar el acceso público con cuidado espiritual apropiado y estudio científico. La muñeca permanece alojada en una vitrina de exhibición especialmente diseñada dentro del salón principal del templo, donde puede ser vista por visitantes mientras permanece protegida de manejo o factores ambientales que podrían interferir con los fenómenos continuos o dañar la integridad de la figura. La estricta prohibición del templo sobre fotografía, establecida durante los primeros años del periodo custodial de la muñeca, continúa siendo aplicada rigurosamente. Según declaraciones oficiales del templo, esta política se mantiene en parte por respeto a la presencia espiritual que se cree habita la muñeca y en parte debido a reportes persistentes de que intentos de fotografiar la figura a menudo resultan en efectos inusuales en las imágenes resultantes, incluyendo distorsiones inexplicadas, figuras adicionales misteriosas, o fallas técnicas que parecen ocurrir específicamente cuando la muñeca es el sujeto. Los relatos de visitantes contemporáneos, documentados en los libros de huéspedes del templo y testimonios en línea, continúan reportando los mismos tipos de fenómenos sutiles pero inconfundibles que han caracterizado la presencia de la muñeca a lo largo de su historia. Los visitantes frecuentemente describen sensaciones de ser observados, cambios sutiles en temperatura al acercarse a la vitrina de exhibición, y vislumbres ocasionales de lo que parece ser movimiento o cambios de expresión en las características de la muñeca, particularmente alrededor de los ojos y la boca. Los monjes actuales del templo, entrenados tanto en prácticas espirituales budistas tradicionales como técnicas modernas de documentación, continúan manteniendo los protocolos sistemáticos de observación establecidos por sus predecesores. Sus registros diarios registran fenómenos continuos incluyendo el crecimiento continuo del cabello, anomalías ambientales ocasionales en la vecindad de la muñeca, e instancias raras pero documentadas de lo que parece ser comportamiento responsivo durante las ceremonias espirituales del templo. Las declaraciones recientes del hermano Sasaki a investigadores y periodistas reflejan la comprensión evolucionada del templo de su papel custodial. En lugar de buscar explicar o resolver el misterio del comportamiento de la muñeca, el templo ahora se enfoca en proporcionar cuidado espiritual apropiado mientras mantiene la documentación sistemática que ha hecho del fenómeno de la muñeca Okiku uno de los casos paranormales más exhaustivamente registrados en la historia. La atención internacional que la muñeca continúa atrayendo refleja el cambio cultural más amplio hacia mayor aceptación de fenómenos anómalos que no pueden explicarse fácilmente a través de paradigmas científicos convencionales. Los archivos del templo documentan consultas y visitas de investigadores, documentalistas e individuos curiosos de docenas de países, estableciendo la muñeca Okiku como un punto de referencia global para estudios serios de fenómenos inexplicados. Los desarrollos recientes en física teórica y estudios de conciencia han proporcionado nuevos marcos para considerar el comportamiento de la muñeca, con algunos investigadores sugiriendo que el fenómeno podría representar evidencia de efectos mecánico-cuánticos en sistemas biológicos o manifestaciones de conciencia que se extienden más allá de la comprensión convencional de la relación entre mente y materia. Aunque estos enfoques teóricos permanecen especulativos, reflejan el interés científico continuo en fenómenos que desafían asunciones establecidas sobre la realidad. El papel del templo como custodio de la muñeca Okiku ha evolucionado a lo largo de las décadas desde simple cuidado espiritual hasta colaboración científica sofisticada, con programas de investigación continuos que continúan documentando el fenómeno mientras mantienen reverencia apropiada por sus dimensiones espirituales. Los protocolos desarrollados a través de décadas de estudio cuidadoso han creado modelos para investigar fenómenos paranormales que equilibran rigor científico con sensibilidad espiritual, influyendo en enfoques de investigación a lo largo del mundo. El impacto cultural del fenómeno de la muñeca Okiku se ha extendido mucho más allá de círculos académicos o religiosos, inspirando numerosos libros, documentales, producciones teatrales y obras artísticas que exploran temas de vida, muerte, continuidad espiritual,
y los límites de la comprensión humana. La muñeca se ha convertido en un símbolo icónico de la rica tradición de creencias espirituales de Japón mientras sirve como un puente entre sabiduría antigua e investigación científica moderna. Los programas educativos del templo, desarrollados en respuesta al interés abrumador en la muñeca, proporcionan a los visitantes información integral sobre la historia del fenómeno, las investigaciones científicas que ha inspirado y los marcos espirituales que guían su cuidado. Estos programas reflejan el compromiso de la institución con compartir conocimiento mientras mantiene respeto apropiado por el misterio que continúa rodeando el comportamiento extraordinario de la muñeca. Las discusiones teóricas contemporáneas sobre el fenómeno de la muñeca Okiku reflejan la evolución más amplia en comprensión científica y espiritual que ha ocurrido durante el siglo de su existencia documentada. En lugar de buscar explicaciones reductivas que eliminarían el misterio, los enfoques actuales tienden a abrazar el fenómeno como evidencia de que la realidad incluye aspectos que trascienden marcos teóricos actuales y requieren nuevos desarrollos conceptuales para comprensión adecuada. Las declaraciones de política más recientes del templo enfatizan su papel como guardianes de algo que puede tener implicaciones profundas para comprender conciencia, continuidad espiritual y la naturaleza de la vida misma. Su compromiso con mantener documentación sistemática mientras proporciona cuidado espiritual apropiado asegura que futuras generaciones de investigadores y buscadores espirituales tendrán acceso a uno de los fenómenos anómalos más extraordinarios y bien documentados de la historia. Las preguntas que han rodeado la muñeca Okiku desde su primera manifestación permanecen tan convincentes hoy como lo eran hace un siglo. ¿Por qué el cabello de esta muñeca particular continúa creciendo en desafío de todos los principios biológicos y físicos? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia o inteligencia aparente que parece animar la figura? ¿Cómo comprendemos fenómenos que desafían nuestras asunciones más básicas sobre la distinción entre materia viva e inanimada? La evidencia acumulada de más de 50 años de investigación científica sistemática ha establecido más allá de duda razonable que algo genuinamente extraordinario está ocurriendo con la muñeca Okiku. La realidad de los fenómenos ha sido confirmada a través de múltiples investigaciones independientes empleando enfoques metodológicos diversos, instrumentación sofisticada y controles rigurosos para explicaciones alternativas. Sin embargo, el misterio esencial permanece sin resolver. A pesar de décadas de estudio cuidadoso, análisis científico avanzado y especulación teórica, las preguntas fundamentales sobre el comportamiento de la muñeca permanecen sin respuesta. El fenómeno continúa manifestándose con la misma consistencia inexplicable que lo ha caracterizado desde su inicio, desafiando a los observadores a expandir su comprensión de lo que podría ser posible en un universo que puede ser mucho más extraño y maravilloso de lo que nuestras teorías actuales sugieren. El fenómeno de la muñeca Okiku permanece como un desafío permanente a la comprensión humana, un recordatorio de que el mundo contiene misterios que pueden finalmente trascender nuestra capacidad de comprensión teórica completa. Su existencia continua y manifestaciones en curso sirven como evidencia de que la realidad incluye dimensiones que se extienden más allá de los límites de marcos científicos y filosóficos actuales, demandando humildad frente a lo desconocido y asombro ante las posibilidades extraordinarias que pueden existir dentro del mundo aparentemente ordinario que nos rodea. Mientras los visitantes continúan haciendo peregrinaciones al templo Mannenji para presenciar este fenómeno extraordinario, mientras los investigadores continúan estudiando y documentando sus manifestaciones, y mientras los monjes continúan su cuidado custodial cuidadoso, la muñeca Okiku permanece lo que ha sido a lo largo de su historia documentada. Una ventana hacia el misterio, un testimonio de los límites del conocimiento humano, y quizás más importante, un recordatorio de que el amor y la conexión pueden trascender incluso la frontera última entre la vida y la muerte. La historia de la muñeca Okiku, documentada con minuciosidad sin precedentes a través de más de un siglo de observación sistemática, permanece como uno de los casos más convincentes para la existencia de fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Su legado yace no en las respuestas que proporciona, sino en las preguntas profundas que continúa planteando sobre la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de continuidad espiritual y los misterios últimos que pueden yacer en el corazón mismo de la existencia.